Hola muchachos, en la clase de hoy vamos a ver diferentes tipos de listas ligadas. El primero de esos tipos es la lista ligada circular, en donde, como te puedes dar cuenta, se cierra el círculo, esto es, el último elemento apunta al primero y en vez de manejar una cabeza como lo hemos estado haciendo en listas anteriores, ahora vamos a manejar un apuntador al último de los elementos. Los métodos que tenemos que implementar son muy parecidos a lo de la lista ligada. Hay que crear la lista circular, hay que crear nodos, hay que saber si la lista está vacía o si el último apunta a nulo o a diferente de nulo. Hay que poder ver cuántos elementos forman mi lista, eso lo hace el método size. Hay que poder decirle al usuario cuál es el elemento de posición i, donde la primera posición ocupable va a ser la 0 como en los arreglos. Hay que imprimir, hay que insertar y hay que eliminar. En una lista ligada circular, el último se va a poner en nulo, eso es lo que hace el método de crear lista C. Y así podemos saber si la lista está vacía. Si el último es igual a nulo, entonces retornamos un verdadero, y si es diferente de nulo, retornamos un falso en la función de vacía. Vamos a suponer que ya tenemos creada esta lista ligada circular e invocamos al método size, que me va a permitir saber cuántos elementos la conforman. Entonces, si la lista estuviera vacía, regresaríamos un -1, no hay ningún elemento. También podríamos retornar un 0 y no pasa nada. Pero si mi lista no está vacía, como es este caso, porque el último ya apunta a x3, entonces empiezo el recorrido con un apuntador auxiliar aux en el último siguiente. Eso quiere decir que el aux va a apuntar a x1 e inicializo un contador llamado n en 1. Y digo, el auxiliar que está apuntando x1 es diferente de nulo. Como eso es cierto, entro a este ciclo mientras, incremento la n, ya vale 2, y avanzo al auxiliar siguiente. Ahora el auxiliar ya está apuntando a x2 y yo regreso al ciclo mientras y digo, auxiliar es diferente de último y sí lo es. Por lo tanto, incremento la n a 3 y avanzo al auxiliar siguiente. Ahora el auxiliar ya es igual al último. Y yo llego al mientras y digo, auxiliar es diferente de último y no lo es, por lo tanto se rompe el ciclo y yo regreso la n que vale 3. El método de obtener va a ser invocado con un valor i que da por hecho que x1 es el elemento de posición 0, x2 el elemento de posición 1 y x3 el elemento de posición 2. Como que fuera un arreglo, pero acuérdate que aquí los datos están dispersos en la memoria. Lo primero que voy a hacer en el método obtener es mandar llamar al método size, que como acabamos de ver en la diapositiva anterior, me va a retornar en este ejemplo un 3. Y vamos a suponer que el usuario quiere identificar al elemento de posición 2. Si x1 está en la posición 0, esta sería la posición 1, y entonces el elemento de posición 2 es x3. La i que vale 2 es mayor a los elementos -1. La i que vale 2 es mayor, acuérdate que elementos es 3. 2 es mayor a 2 y no lo es. O la i que vale 2 es menor a 0 y tampoco lo es. En estos casos, cualquiera de los dos, yo regresaría un -1 o un nulo. ¿Por qué? Bueno, si la i fuera mayor a elementos -1, donde elementos es 3, haz de cuenta que el usuario se equivocó y quiere el elemento de posición 50 o el elemento de posición 4 y no lo hay porque esta es la 0, la 1 y la 2. Entonces, en ese caso, si la i vale 4, 4 es mayor a 2, sí lo es, y entonces yo regresaría un -1 porque esta es una O. El otro caso que se está validando con este if es que si la i es menor a 0, si el usuario se equivoca o ingresa un valor negativo -2, no hay un elemento de posición -2 y entonces también regresaríamos un -1 o nulo. No es el caso. La i que queremos es la 2, la posición 2 que es x3. ¿Y cómo hacemos para identificar eso?
Ponemos el auxiliar en último siguiente. El último siguiente es X1 y ahí voy a poner al auxiliar. Y luego entro a un ciclo para de J. J es igual a 0 y mientras sea menor a la I, acuérdate que la I es 2. 2 es menor a 0, sí, por lo tanto el auxiliar que está apuntando a X1 va a avanzar al auxiliar en su parte siguiente y el auxiliar va a quedar apuntando a X2. Me regreso en el ciclo para, ahora la J vale 1 y lo que pregunto es, 1 es menor a 2 y sí lo es, entonces el auxiliar va a avanzar, va a ser igual a lo apuntado por auxiliar en su parte siguiente y ya llegó el auxiliar a X3. Ahora la J se incrementa a 2 y yo pregunto, 2 es menor a 2 y ya no se cumple la condición, por lo tanto me salgo del for y regreso el auxinfo que sería el X3. Vamos a ver cómo se imprime. Este proceso es muy parecido al de una lista ligada como la que vimos en clase. Voy a empezar con una I que vale 0 y tam va a recibir el valor retornado por 6, que de acuerdo a lo que platicamos en la diapositiva 5 me va a retornar un 3. Tam es 3. Muestro el letrerito de lista y digo, mientras la I sea menor a tam, la I es 0 y es menor a 3, entonces muestro el iésimo elemento. Mostraría yo a X1 e incremento a la I y ahora la I vale 1. 1 todavía es menor a 3, por lo tanto yo obtengo el elemento de posición 1 que de acuerdo a lo que vimos en el método obtener es X2 y la I se incrementa a 2. 2 es menor a 3, eso todavía se cumple, entonces yo obtengo este elemento, incremento la I, ahora vale 3, y al regresarme en el mientras pregunto, 3 es menor a 3, y eso ya no se cumple, por lo tanto yo me salgo del mientras y voy al if. Tam es igual a 0, no lo es. Si tam fuera igual a 0, mi lista estaría vacía. Y así es como se imprimen en pantalla los valores de una lista ligada circular. Ahora vamos a ver cómo se inserta un elemento. Cuando yo quiera insertar un nodo nuevo en una lista ligada que solo tiene un elemento o que este es el último, vamos a ver lo que pasa. Mi lista no está vacía, por lo tanto, el nodo nuevo que sería este XN, estamos en esta lista, no está XN y se tiene que ligar para quedar como se muestra en la imagen de la derecha. El nodo nuevo siguiente sería igual al último. Entonces el nodo nuevo que llega aquí, en su parte siguiente va a ser igual al último y así es como se hace este enlace. Y la siguiente instrucción es muy interesante, fíjate bien, son dos asignaciones. El operador de igual o de asignación trabaja de derecha a izquierda. Eso quiere decir que la dirección del nodo nuevo se va a guardar en último siguiente. Este es el último y en su parte siguiente es esta. Este bracito que sale de la X se va a enlazar con el nodo nuevo, este que está aquí. Y una vez hecho eso, el último va a ser igual a ese último siguiente. Entonces el último se va a mover a XN. ¿Qué pasa si no se presenta el caso de que la lista no esté vacía, que sí va a estar vacía? Cuando yo quiero insertar en una lista vacía, hago lo siguiente. Último está en nulo, llega un nodo nuevo del cual ya hice la creación. No se cumple que la lista no esté vacía porque sí lo está. Y entonces el último va a ser igual al nodo nuevo y el último en su parte siguiente también va a ser igual al nodo nuevo. Así es como se hace circular. ¿Cómo se elimina en una lista ligada que por supuesto no está vacía? Y vamos a suponer que solo tiene el elemento X, es el único elemento en la lista ligada y lo voy a eliminar. Para eliminar lo que hago es poner auxiliar en el último siguiente. El último siguiente es esta misma X y el auxiliar lo apunto a él. El auxiliar está apuntando a la X y el último también es la X. Y ahora digo, ¿el auxiliar es igual a último? Sí, sí son iguales.
Por lo tanto, sé que es un único elemento el que hay en la lista ligada circular y lo que hago es poner el último en nulo. ¿Qué va a pasar si yo quiero eliminar un elemento en una lista no vacía que tiene varios elementos? Haz de cuenta, aquí puede haber más antes de XE o ser estos dos elementos nada más en la lista. El punto es que yo quiero eliminar a este XE. Entonces, el auxiliar está apuntando a XE y el último en parte siguiente, que es esta liga o bracito, va a ser igual al auxiliar en su parte siguiente. Y entonces la X ya va a apuntar a sí misma. Ya sea que mi lista tenga un único elemento o tenga varios elementos, yo tengo que borrar el auxiliar. Y así es como se elimina. ¿Cómo se eliminan los elementos? Acuérdate que como estamos haciendo un manejo dinámico de memoria, entonces si el usuario no borra a mano los elementos, tenemos que liberar esa memoria y mandar llamar a este método de destruir. Tenemos 3 elementos en nuestra lista ligada y el último fue X3. Preguntamos qué tamaño tiene la lista y size me va a retornar un 3 de acuerdo a lo que platicamos antes. Y yo digo elementos eliminando los restantes y mientras no esté vacía, mando llamar eliminar. Entonces voy a eliminar a X3 y luego voy a eliminar a X2 y luego voy a eliminar a X1 y ya mi lista va a quedar vacía. Si te das cuenta, una de las ventajas de hacer tantos métodos como insertar, eliminar, size, obtener, hace que el código se vuelva más amigable, porque compacta ciertas instrucciones en vez de volver a hacer todo el proceso de eliminación de un elemento dentro de este ciclo mientras. Aquí te pongo un ejemplo de cómo funcionaría o qué estructura tendría el main de esta estructura de dato. Como un adelanto del trabajo final, del cual ya pronto les voy a dar los lineamientos, puedes implementar una lista ligada circular, simulando un proceso computacional. Abusado, tienes que utilizar exactamente los códigos que yo aquí te doy, porque si no corro el riesgo de que los descargues de internet y pues ya lo hiciste. No se trata de eso, se trata de que aprendas lo más que se puede en el curso. Con esto terminamos el estudio de la lista circular y vamos a otro tipo de lista ligada, que es una lista doblemente ligada. Fíjate bien, nosotros solo habíamos trabajado listas en donde X1 apuntaba a X2 y X2 apuntaba a X3 y ahí se acababa la lista. Lo que vamos a hacer para hacer un doble enlace es ponerle otro apuntador al nodo y ese apuntador va a ser el anterior. De tal forma que yo puedo recorrer mi lista en un sentido o en otro. Cualquier proceso de simulación de la vida real en donde sirva que yo recorra mis elementos en un sentido o en otro, pues va a tener detrás una lista doblemente ligada. Como te decía, el nodo va a tener un apuntador anterior, un apuntador siguiente y el campo info. Y vamos a implementar métodos como crear lista, crear nodo, vacía, imprime hacia la derecha, imprime hacia la izquierda. Y en esta implementación que yo te doy, la inserción va a ser ordenada, de menor a mayor, de tal forma que para insertar un nuevo elemento yo voy a tener que buscar qué posición le corresponde para mantener el orden de mis valores. También voy a eliminar el valor que el usuario me indique, por lo tanto tengo que hacer una búsqueda para encontrar el buscado por el usuario o el que el usuario quiere eliminar y luego eliminarlo. Y también voy a tener el método de destruir. Vamos a buscar, bueno, no, antes de explicarles busca insertar, les voy a explicar el método de inserta, ¿va? Si mi lista estuviera vacía, entonces en la lista doblemente ligada estoy manejando cabeza y esa cabeza sería igual al nodo nuevo. Le aviso al usuario que es el primer elemento de la lista y se acabó. No es como en esta imagen, solo habría un elemento que se llama X1.
¿Qué va a pasar si llega el X3, por ejemplo, y yo lo quiero insertar en orden? El X3 iría después de X2. Por lo tanto, yo voy a invocar al método de busca insertar y voy a recibir el valor que este método me retorne en un apuntador llamado aux. Andas buscando la posición que le corresponde a X3 en una lista donde solo hay X1. Entonces fíjate bien, llego a busca insertar, mi lista no está vacía, empiezo el recorrido desde la cabeza. En mi lista ya va a estar X1 y va a estar X2 y yo quiero insertar a X3, donde X1, como te decía, es menor que X2 y X2 es menor que X3. Entonces, el auxiliar empieza en la cabeza y yo pregunto, aux info, que es X1, ¿es menor o igual a X3? Y sí, sí lo es. Además de este auxiliar, ¿hay un siguiente? Y sí, sí lo hay. Por lo tanto, el auxiliar va a cambiar y ahora va a apuntar a aux en su parte siguiente. O sea, el auxiliar ya está en este X2. Y yo vuelvo a preguntar, ¿el aux info es menor o igual al buscado? ¿X2 es menor o igual a X3? Y sí, sí lo es. Hay un siguiente. Acuérdate que voy a insertar X3, entonces haz de cuenta que la lista se acaba aquí. Como no hay un siguiente, yo me salgo del ciclo mientras y voy al if. Y pregunto, ¿el aux info X2 es menor o igual a X3? Y sí lo es, por lo tanto retorno al auxiliar. El auxiliar está apuntando a X2 y yo llego a esta lista ligada que no tiene X3 con un apuntador a X2. Estoy en esta instrucción y fíjate bien, aux es igual a nulo, no lo es. El busca insertar me regresó el auxiliar apuntando a X2. Entonces, como esto no se cumple, voy al else. Y en el else digo, el nodo nuevo, que sería X3, en su parte siguiente es igual al auxiliar siguiente. Entonces, el nodo nuevo en su parte siguiente, va a ser igual al auxiliar siguiente, que en este ejemplo sería un nulo. Y luego, el nodo nuevo en su parte anterior, que es este bracito superior, va a ser igual al auxiliar, y así es como se enlaza X3 con X2. Y luego decimos, auxiliar siguiente existe o es diferente de nulo, y eso es cierto, es diferente de nulo. Por lo tanto, el auxiliar siguiente anterior va a ser igual al nodo nuevo. El auxiliar siguiente en su parte anterior, piénsale, el auxiliar siguiente sería el X1, en su parte anterior será igual al nodo nuevo. Y después ese auxiliar siguiente es igual al nodo nuevo y ya inserté mi valor. Vamos a ver la función de imprime derecha. En imprime derecha yo pregunto si mi lista está vacía y si lo está le aviso al usuario. Y si no, empiezo el recorrido desde la cabeza, pongo el letrerito de lista y mientras el auxiliar sea diferente de nulo, muestro X1 y avanzo al siguiente. Me regreso al mientras el auxiliar es diferente de nulo, si lo es, muestro X2 y avanzo al siguiente. El auxiliar es diferente de nulo, sí lo es, muestro X3 y avanzo al siguiente y ya es nulo y se rompe el mientras y se acaba el método de imprime derecha. Vamos a ver ahora el método de imprime izquierda. Lo que voy a hacer es que si mi lista no está vacía, empiezo el recorrido desde la cabeza, pero en este ciclo mientras, lo que voy a hacer es irme al último de los elementos. ¿Cómo? Pregunto, ¿el auxiliar siguiente es diferente de nulo? Si lo es, entonces avanzo a él. Y otra vez en el mientras. ¿El auxiliar siguiente es diferente de nulo? Si lo es, y lo que hago es avanzar a X3. Aquí pregunto, ¿el auxiliar siguiente es diferente de nulo? Y no lo es. Entonces voy a tener un apuntador auxiliar apuntando a X3. Muestro el mensajito de lista y empiezo mi recorrido. Aux es diferente de nulo, sí lo es, por lo tanto muestro a X3 y me regreso moviendo el auxiliar al auxiliar anterior y ya estoy apuntando a X2. Como hay un siguiente, lo que hago es avanzar a ese siguiente
muestro el campo info que sería la X y avanzo por el anterior. Finalmente el auxiliar es diferente de nulo, yo muestro a X1 y avanzo al anterior y este anterior ya es nulo. Y entonces ya se acabó el imprimir izquierdo. Finalmente, muchachos, vamos a ver la lista doblemente ligada circular. Ya este es el caso más extremo. En los procesos en donde yo requiera recorrer mis valores en un sentido o en otro y además que el último apunte al primero y el primero al último, voy a implementar esta estructura de datos. Al insertar al frente, aquí abusado, siempre se va a insertar al frente, la cabeza siempre o el primero siempre va a cambiar. Fíjate cómo. Si la lista estuviera vacía, tanto primero como último voy a tener dos apuntadores, uno al primer elemento y otro al último de la lista. Si el primero está en nulo, automáticamente el último está en nulo y ambos, tanto primero como último, tendrían que apuntar al nodo nuevo. ¿Qué pasa si no está vacía? Si ya tengo, por ejemplo, esta estructura y va a llegar un X0, entonces lo que haces es crear al nuevo nodo X0, que acuérdate que como, no, en este caso no es ordenada la inserción, simplemente es un X0 el que llega, la lista no está vacía, y entonces el nuevo siguiente sería igual al primero, aquí se conectaría el nodo nuevo, y el primero en su parte anterior, el bracito superior, apuntaría a ese nodo nuevo. Finalmente, el primero va a cambiar de lugar, ya no va a apuntar X1, apuntaría al nodo nuevo, que como te decía es X0. Esto es, la cabeza siempre va a cambiar. ¿Cómo se hace circular esta lista doble? Pues el último en su parte siguiente, que sería este bracito, va a apuntar al primero, que ya cambió al X0, y el primero, que sería el X0 en su parte anterior, apuntaría al último. Y así es como insertamos al frente. Podemos mandar llamar a un imprime derecho, un imprime izquierdo, cualquiera de los dos funcionaría. Y finalmente, para eliminar atrás en una lista doblemente ligada circular, lo que haces es que si está vacía, te sale sin hacer ninguna otra operación con un return. Y vamos a ver ahora cuando haya un único elemento. Si hay un único elemento, el último es igual al primero y la tengo que dejar vacía, o sea, mando llamar a crear lista. Crear lista pone tanto el primero como el último en nulo y ya quedó vacía. ¿Qué pasa si el elemento que voy a eliminar no es el único? Por ejemplo, es pues estoy eliminando atrás, va a ser el X3. Aquí el usuario no puede decir qué elemento se va a borrar, se elimina siempre el que va al último. Entonces, pongo un auxiliar en último y luego digo, el último en su parte anterior, que sería esta liguita, va a ser igual al último. Y espérame porque creo que ya me confundí. El último va a ser igual al último anterior. Ah, ya está. El último va a cambiar. El último va a ser igual al último anterior. Eso quiere decir que este apuntador último se va a mover hacia X2. Y luego digo, el primero anterior va a ser igual al último. El primero anterior es este bracito superior, va a ser igual al último que ya cambió a X2. En la siguiente instrucción, el último siguiente, que sería el último siguiente, el bracito inferior de X2, sería igual al primero. Y así es como eliminamos siempre atrás, siempre a X3. Para cualquier duda o comentario te voy a pedir que viendo la presentación de PowerPoint o viendo este video me digas, profesora, en la diapositiva número tal, mi duda es qué pasa aquí con esta instrucción o en este caso. Estoy atenta para dudas y comentarios.